ahora ya tenemos que hablar acerca del mejoramiento de humedales del lago Pacaraí. Para eso ya saludamos a Renato Mas, director de Conalaipa. Muy buenas tardes, director, ¿cómo estás? No sé si me escuchás. Ahora te escucho. Bueno, perfecto, ahora sí te tenemos del otro lado. Bueno, director, para hablar un poquito acerca de estos años, ¿sí? Donde se realizó todo este exitoso mejoramiento en esa zona. Hablamos acerca de la restauración natural del ecosistema del río Salado y sus humedales. Comentanos acerca de todo el proceso. Bueno, justamente al poco tiempo de cumplirse los 3 años de la recomposición justamente de la zona de los humedales, de la embocadura del río Salado con el lago Pacaraí, ustedes recordarán que allá por el año 2019 o 2020, un poquito antes inclusive de que comience a funcionar la Conalaipa, se hablaba casi de la desaparición del lago Pacaraí, producto no solamente de la sequía que se vivía en aquel momento, esa gran sequía, sino que de una degradación de lo que era el ecosistema, la embocadura del río Salado, que es por donde se descarga naturalmente el lago Pacaraí. Entonces nosotros desde la Conalaipa, como primer proyecto emergencial, hicimos una estructura de control de descarga para restaurar ese ecosistema y volver, primeramente, nuestro objetivo principal era que el lago Pacaraí vuelva a tener agua, ¿verdad? Porque era una situación realmente emergencial, estaba a punto de desaparecer y también de otra manera ver qué se podía hacer con el ecosistema. Entonces, con la implementación de este proyecto que le denominamos nosotros proyecto de la restauración de las condiciones hidrológicas, no solamente logramos volver a recuperar lo que sería el nivel del agua del lago Pacaraí a niveles aceptables, sino que también se dio, gracias a ese aumento del nivel del agua del lago, gracias a disminuir ese escurrimiento excesivo de agua del lago Upacaraí, se dio también la recomposición del ecosistema, la recomposición natural del ecosistema de la embocadura del río Salado, y hoy en día esta regulación del lago Upacaraí está funcionando de una manera realmente exitosa. Y con ello también los otros humedales, no solamente los del río Salado, sino que también los humedales del arroyo Pirayú y el arroyo Yucurú, que cumplen una función muy importante al momento de purificar el agua que ingresa al lago Pacaraí. Ujú. Excelente, bueno, también los lugareños tengo entendido que han colaborado para que este proceso sea un éxito actualmente. Director, comentanos también acerca de ese trabajo en conjunto con la comunidad. Asimismo, bueno, este proyecto que nosotros implementamos no solamente se basó en obras de infraestructura, sino que, ¿qué pasaba? El río Salado es un río que naturalmente está cubierto con mucha vegetación, con camalotes, con totoras, que son plantas flotantes, otras palustres, y esos regulan naturalmente la cantidad de agua que sale a través del río Salado. ¿Qué sucedía? Los lugareños, que muchos de ellos se dedican a la pesca, eliminaban esa vegetación que cubría el río Salado como para poder ellos también trasladarse dentro del río Salado con las canoas y demás. Entonces nosotros, trabajando con ellos desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que tiene una dirección de gestión socioambiental, trabajamos con esos pobladores de manera a entender la importancia que representa para su propia subsistencia también el hecho de no eliminar esa vegetación. Entonces, trabajando con ellos, haciendo partícipes por sobre todo a las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de barrio, las organizaciones de pescadores, hicimos que todos podamos comprender la importancia que es la protección de un ecosistema tan delicado como son los humedales. Ujú. Bueno, excelente la verdad de cómo se fue dando el paso a paso en cuanto a la recuperación de todo el ecosistema y bueno, las condiciones en las que se encontraban
justamente el lago de Pacaraí. Recuerdo bien cuando aquella primera vez hablamos también aquí en Canal Pro, la preocupación, sí, de toda la comunidad en general, inclusive a nivel país, por lo que representa el lago de Pacaraí con todo el ecosistema, director. Asimismo, el lago Pacaraí es un emblema nacional, es una carta de presentación. Quien reside aquí en nuestro país, un extranjero, lo primero que quiere hacer es ir a mostrarle el lago Pacaraí, Areguá, San Bernardino, todo lo que representa culturalmente, no solamente en el ámbito medioambiental, sino que lo que representa para nosotros culturalmente el lago Pacaraí. Entonces, la protección y la recuperación del lago Pacaraí no solamente es algo que debemos mirarlo desde un punto de vista ambiental, sino que también desde un punto de vista socioeconómico. ¿Y por qué eso? Porque el turismo que trae el lago Pacaraí hace que muchas familias alrededor del país vivan gracias a eso. También los artesanos de Areguá. Y si bien hoy en día podemos decir que hay un gran logro en lo que es el mejoramiento de los humedales, todavía queda muchísimo por hacer si nosotros queremos hablar de una recomposición o una recuperación real del lago. Es necesaria la implementación de los sistemas de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento para las principales ciudades de la cuenca. Entiendo que este nuevo gobierno que está a punto de asumir ha demostrado un interés en la implementación de estos sistemas de alcantarillado sanitario, y nosotros también vamos a acompañar un proyecto que ya fue elaborado allá en el año 2018 que incluye los sistemas de tratamiento de aguas residuales de las principales ciudades de la cuenca. Es urgente que sea implementado, y no solamente para solucionar el lago Pacaraí, sino que para mejorar la calidad de vida de todas esas personas, porque por cada dólar que un país invierte en lo que es agua potable y saneamiento, son $5 que ese mismo país se está ahorrando en gastos de salud. Entonces es una inversión a futuro. El plan de saneamiento integral de la cuenca del lago Pacaraí, que contiene este sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento, ya no puede ser aplazado para su implementación, porque no solamente está en juego la protección de este emblema nacional, de este paisaje tan representativo de nuestro país, sino que también la salud de más de 1.200.000 personas que viven en la cuenca del lago. Ujú. Director, también cuando hablamos de recursos económicos para que este cuidado continúe, ustedes cuentan desde Conalaipa con un presupuesto. Comentanos también acerca de eso. Bueno, la Conalaipa nació, bueno, bien vos sabés, nació semanas antes de la pandemia. Fue por eso también que en sus inicios fue muy difícil poder contar con un presupuesto asignado desde el presupuesto general de la Nación, y eso se fue, digamos, extendiendo en estos 3 años de vida a la Conalaipa. Ojalá estos avances que vamos demostrando nosotros, no solamente en lo que es la recomposición visible del lago, sino que también en ese trabajo tan importante que hacemos nosotros desde la Conalaipa, de ser ese coordinador, esa entidad coordinadora con los municipios, con los ministerios, con las gobernaciones, pueda también tener el apoyo del Estado paraguayo, dotándola de un presupuesto como para que estas obras tan necesarias puedan ser implementadas. Eso está contemplado dentro de la ley de la creación de la Conalaipa. Es una comisión interinstitucional creada por ley. Tiene la potestad de poder tener un presupuesto dentro del presupuesto general de gastos de la Nación, y ahora, ahora se abre una nueva oportunidad. Ujú. Tenemos un nuevo poder legislativo constituido, un nuevo gobierno en asunción, y el lago Pacaraí, que necesita de todos y todas nosotros. No solamente, como siempre digo, del sector público del Estado, sino que también el sector privado juega un rol muy importante. Nosotros trabajamos con fundaciones, trabajamos con empresas también, hicimos ya trabajos de reforestación en la zona de Areguá, de Capiatá, así que también en el hacer y también en el cuidar
en todas esas empresas que están también asentadas en la cuenca y que tienen un poder de responsabilidad también en lo que es el estado actual del lago Pacaraí. Ujú, excelente. Bueno, estarían presentando ante esto que planteabas un proyecto también para que bueno, desde el sector público esto pueda ser financiado, que cuente con un presupuesto anual, cosa de seguir con el mantenimiento del lago Pacaraí. Exactamente, tenemos nosotros un antecedente bastante interesante y prometedor, que es la Comisión del río Pilcomayo, que trabaja a través del MOPC, igual que la Dirección del Lago Pacaraí. La Comisión Pilcomayo ya hace varios años viene realizando trabajos en esa cuenca y hoy en día ya hace un buen tiempo que el río Pilcomayo tiene un manejo debido y eso defiende no solamente de vuelta al ecosistema, sino que la propia soberanía nacional. Entonces, con un tratamiento similar a lo que tiene la Comisión del Río Pilcomayo, la Comisión del Lago Pacaraí podría funcionar e inclusive podríamos volver a aprovechar en familia de esos espacios de las playas del lago Pacaraí y por qué no proponer nuevos espacios públicos para que la gente vuelva a adueñarse y apropiarse de ese lugar que históricamente fue un encuentro de familia, que históricamente fue el lugar por excelencia de recreación de todos los asuncenos, Gran Asunción y los departamentos de Paraguarí, de Central, de Cordillera. Es un lugar fenomenal y tiene muchísimo potencial. Hay muchos lugares donde podrían recuperarse como para poder ser playas públicas y desde la CONALAIPA nosotros podríamos estar trabajando con los propios municipios para la gestión de esos espacios. Director, ¿de dónde trajeron el modelo para rescatar el lago de Pacaraí? O sea, el uso del dique de geobolsas, ¿fue un modelo copiado traído del extranjero? Comentanos también esos detalles. ¿Qué técnica se usó y de dónde la pudieron traer? Bueno, ese fue un proyecto creado 100% aquí en Paraguay, inclusive fue donado por los socios del Club Náutico San Bernardino. El proyectista es el ingeniero Pedro Gaete, un ingeniero altamente reconocido, un ingeniero hidráulico altamente reconocido aquí en el país, que conoce la historia del lago Pacaraí, conoce cómo funciona ese ecosistema y también fue aquella persona que pudo identificar la zona de degradación que tenía el umbral de salida del río Salado. Entonces, ahí sí trabajamos muchas personas en cuanto a lo que sería, cuál sería el proyecto más ideal y la forma más ecológica de trabajar en la zona, porque es un área de recursos manejados, es un área silvestre protegida. Entonces, por ejemplo, maquinarias no podían haber ingresado a esa zona, maquinarias pesadas, tampoco podía por la situación misma del ecosistema en ese lugar y en ese momento trabajar con la naturaleza no siempre 2 más 2 es igual a 4, ¿verdad? Claro. Entonces fue un proyecto piloto, fue un proyecto exitoso. Hoy en día el lago Pacaraí goza de una mejor salud que en aquel momento, pero queda mucho por hacer. Ese proyecto implementado, creado y elaborado desde Paraguay, donado al Estado paraguayo, en no solamente el diseño, sino que también a través de la Fundación Lago Pacaraí, en algunos socios de la fundación donaron la implementación de ese proyecto de geobolsa. O sea que al Estado paraguayo hasta el momento eso no le costó nada en infraestructura, más allá de los profesionales que pudieron trabajar por sobre todo en las mesas de monitoreo de este proyecto. Bueno, me imagino un proyecto patentado, registradísimo, que se sepa que es bien paraguayo, que salió bueno, de expertos paraguayos justamente la técnica de recuperación del lago Pacaraí para poder inclusive, director, implementarlo en otros lugares también donde exista este nivel de contaminación. Sí, y repito nuevamente que el proyecto se basó principalmente en la recuperación del nivel de la cantidad de agua. Ok, El objetivo mismo del proyecto no era en un principio, eso es lo interesante de rescatar
y lo lindo también de reconocer del enorme poder de resiliencia que tiene la naturaleza. Nosotros teníamos el objetivo principal de recuperar el nivel porque el lago Pacaraí estaba desapareciendo Ujú. y con eso no solamente logramos que el lago Pacaraí vuelva a tener la cantidad de agua mínima que necesita, sino que con esa cantidad de agua mínima la naturaleza de vuelta se dio paso a la vida, ¿verdad? Esos humedales que eran productos de incendios permanentes por la falta de agua, toda esa vegetación estaba absolutamente seca, entonces era propensa a esos incendios del año 2020, 2021, que casi extinguieron los humedales, y hoy en día vemos las fotografías aéreas y vemos las imágenes satelitales y nos sorprende la rapidez con la cual ese ecosistema se fue recuperando. Entonces, decimos también nosotros, la pucha, si nosotros damos un poquito más, hoy en día hicimos lo mínimo, si es que nosotros le seguimos ayudando al ecosistema, la rapidez con la cual esto puede avanzar en un proceso de recuperación sería asombroso. Entonces, hoy tenemos identificado ya el principal problema, la principal fuente de contaminación son los hogares al no tener un sistema de alcantarillado sanitario. Entonces, con ese paso vamos a avanzar de manera bastante importante en la recuperación de la calidad del agua del lago. Si bien es cierto, mejoramos un poquito, pero falta mucho para llegar a los estándares y decir hemos logrado una recomposición del lago Pacaraí y por sobre todo de su cuenca. Director, ¿estarían también ustedes haciendo una mesa de trabajo en conjunto con otras instituciones también que se encarguen del mantenimiento constante del lago de Pacaraí, bueno, de todo el ecosistema y también poniendo el ojo, digamos, en otras zonas también que necesitan recuperarse? Esa es la propuesta de la CONALAIPA, es el trabajo participativo interinstitucional. Eh, Históricamente el lago Pacaraí fue producto de varios proyectos, de varias propuestas. Eh, Estuvo gente de la YAICA, en otras organizaciones internacionales, pero nunca hasta el momento se pudo enfocar estos proyectos de recomposición de una manera integral. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de una manera integral que formen parte de los diferentes niveles de gobierno, desde los municipios, pasando por las gobernaciones a el Estado central, y así también dando participación a las organizaciones de la sociedad civil, porque esos conocimientos locales, esos conocimientos de la gente que vive y que conoce el lugar son muy importantes, por sobre todo al momento de la implementación, y empoderar a la gente que habita el territorio es la mejor forma de cuidar, controlar y seguir avanzando en los proyectos, porque cuando la gente se siente parte, se siente dueña, es cuando cuida. Entonces, los proyectos que nosotros planteamos desde la CONALAIPA van desde lo que es educación ambiental en los colegios de la cuenca, hasta, como te dije, unos sistemas alcantarillados sanitarios y plantas de tratamiento que tienen un costo elevado, en total de más de 150 millones de dólares para toda la cuenca, pero solucionarían no solamente un problema del lago Pacaraí, sino que de las personas, porque el problema del lago no está en el lago en sí, sino que en lo que sucede en todo alrededor. Son Ujú. 21 ciudades las que forman parte de la cuenca. La cuenca es como, digamos, una vasija. Entonces, una gota de agua de lluvia, por ejemplo, que cae en la ciudad de San Lorenzo, es una gota de agua que llega hasta el lago Pacaraí. O una cisterna que se estira en la ciudad de Guarambaré, que también forma parte de la cuenca del lago Pacaraí, o Paraguarí, es una cisterna que, si es que está dirigida a un arroyo, eso llega hasta el lago Pacaraí. Entonces, el problema es importante, pero la solución no es tan compleja como parece, sino que es solamente que se trabaje de manera coordinada y que se implementen las obras necesarias para el saneamiento de la cuenca. Excelente, y esperemos que así sea, director. Como siempre, un gusto hablar con vos y bueno, conocer la realidad, la actualidad, sí, de los humedales del lago Pacaraí, la recuperación exitosa que tiene realmente, van las felicitaciones por eso. Y bueno, seguiremos hablando más adelante.
Muchas gracias por el espacio, un saludo a toda la teleaudiencia y les invito también siempre a compartir en familia en las orillas del lago Pacaraí, si bien todavía no cuenta con una habilitación como para el baño, el lago Pacaraí se puede aprovechar, y se puede apreciar y se puede disfrutar desde las costas, cuidando también, llevando de vuelta la basura a la casa, cuidando el Exacto. ecosistema y por sobre todo a las plantas y los animales que habitan alrededor del lago Pacaraí. Excelente. Muchas gracias, directora. Hasta luego. Hasta Bien. luego.